En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Vamos a proyectar ahí la cuenta. Hay una solicitud de audiencia de Santa Blanca Spa. La señora gerente general, señora Blanca Zapata, solicita ser recibida por la Comisión de Economía para exponer sobre las pymes en relación al proyecto de ley que en segundo trámite, iniciado en moción de los honorables diputados señora Sofía Cid, Catalina del Real y Camila Flores, y de los honorables diputados señores Berger, Bernales, Castro, Galleguillos, Jürgensen, Mellado y Naranjo, y que es el proyecto que está en la tabla de esta sesión. Y una solicitud también del señor François Morel, consulta si habrá medidas para condenar deudas sobre servicios públicos, sobre servicios básicos, disculpe, que actualmente se ha acumulado su deuda, él expone su situación y que le es imposible pagar. Esas dos comunicaciones, presidente. Bueno, entonces, respecto de la gerente general de Santa Blanca, Sociedad por Acción, respecto de la solicitud de audiencia de la señora Blanca Zapata, que es gerente general de Santa Blanca, Sociedad por Acciones, para la próxima vez que se ponga en tabla, le concederíamos la audiencia. ¿Habría acuerdo de la comisión? Perfecto. Así se acuerda. Entonces pasamos al primer punto de la tabla. Subsecretario, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, presidente. Muy bien, usted, un gusto saludarlo. Saludo también a los La, medios. no sé si, ¿Se escucha? Sí, se escucha. No sé si quiere usted partir. Bien, sí, encantado. Y aprovecho de saludar al equipo técnico que me acompaña, presidente, y comentar que nosotros en una sesión previa habíamos acordado poder darnos un tiempo para conversar en una mesa técnica entre los asesores de ustedes, de los senadores y del Ministerio de Hacienda, para poder ver en términos muy coloquiales cuánta agua en la piscina había para poder avanzar en un acuerdo que permitiera mejorar el sistema de compras públicas y el proyecto de ley que hoy estamos en tramitación. Y la verdad, presidente, es que, y espero que esto también les haya podido transmitir sus asesores, el trabajo ha sido bien fructífero, fueron 2 o 3 reuniones de trabajo y con intercambio de ideas que nos ha permitido avanzar de manera bien significativa en varias dimensiones, desde el ámbito de aplicación de la ley hasta algunos mecanismos para seguir promoviendo la participación de empresas de menor tamaño y que nos permitirían, a nuestro juicio, poder avanzar si ustedes lo logran a bien, por cierto, en la aprobación en general para luego avanzar en las invitaciones. Pero para que quede constancia en la historia de la ley, presidente, si me permite, me gustaría poder repasar todos aquellos ámbitos que discutimos con los asesores y que en nuestros juicios son antecedentes para poder empezar a escribir un buen acuerdo al momento que corresponda e incorporar las indicaciones. Así que si me permite, presidente, revisar los puntos. Perfecto, adelante. Muy bien, pues entonces, a partir de las reuniones que hemos sostenido, hay una primera dimensión, o si quieren ustedes, primero voy a esbozar los ámbitos de trabajo y luego voy a ir al detalle de cada uno, ¿no? El primero es el ámbito de aplicación de la ley de compras públicas, que se expande, no me voy a referir a ello en particular. El segundo ámbito de trabajo dice relación con el procedimiento de compras en particular. El tercero, sobre el capítulo de probidad y transparencia. El cuarto ámbito, sobre las medidas en favor de las empresas de menor tamaño y proveedores locales. Y un quinto ámbito de otras medidas misceláneas que también creemos que permitirían fortalecer el sistema de compras públicas de nuestro país, con los objetivos que queremos en este proyecto, ¿no? Que es mejorar la calidad del gasto público, avanzar en materias de economía circular y poder generar un mejor sistema de compras pensando en entregar mejores bienes y servicios para un sistema que transa 13.000 millones de dólares anuales en nuestro país. Entonces, respecto del primer ámbito, presidente, que es la aplicación de la ley de compras públicas,
nosotros estaríamos de acuerdo con ampliar la aplicación de la ley de compra de manera obligatoria, y quiero enfatizar esto, presidente, de manera obligatoria, a las corporaciones o fundaciones municipales y aquellas de las que participen organismos de la administración del Estado señaladas en reglamento. Esto fue discutido, presidente, en una de las sesiones a partir de una exposición que hiciera el Contralor General de la República, y a nosotros nos parece de suyo razonable poder acoger esa discusión y traspasarla ya a una indicación cuando corresponda, posterior a la aprobación en general, por cierto, de que este sistema sea obligatorio para estos organismos. A su vez, estamos de acuerdo con fomentar la participación voluntaria en la ley de compras públicas de corporaciones y fundaciones que reciban fondos públicos. Esto también sería un perfeccionamiento a lo que hoy día ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, presidente, dentro del ámbito de ampliación del sistema de compra, también estaríamos de acuerdo con establecer que los organismos con autonomía constitucional, señalados en esta ley, deberán, a la entrada en vigencia de la ley, realizar sus compras y adquisiciones a través del sistema de compras públicas, salvo algún caso que fuera fundado. Esto también fue discutido de manera bien detallada por los asesores del presidente, y creemos que podría ser parte de lo que podemos incorporar en las indicaciones. Respecto al segundo ámbito, presidente, es el primero de la alcance de la ley. Y pensando en el procedimiento de compra, no, lo que nosotros estaríamos de acuerdo con avanzar es reforzar el carácter de regla general de la licitación pública. Esto no solamente estamos haciendo aquí un hecho político, si ustedes quieren, de enfatizar que esta sea la regla general, sino que también va a tener elementos específicos en la formulación que genere herramientas para su implementación. Un segundo componente, presidente, tiene que ver con reformular el actual procedimiento del trato directo, de la siguiente forma. Ustedes saben que el trato directo es una herramienta que ya está disponible, pero que genera una serie de opacidades y se establecen una serie de causales a través de las cuales se puede establecer. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es acotar esas causales y estamos cambiando la forma de denominar, o estaríamos disponibles para cambiar la forma de denominación, ¿no? Y estaríamos hablando ya no de trato directo, sino que una contratación de proveedor particular con publicidad. Bien, eso sería parte de lo que fue abordado con los equipos técnicos. Y por lo tanto se trata de un proceso que es no competitivo, pero excepcional, extraordinariamente excepcional. Eso también lo estaríamos señalando en la invitación como. También, presidente, estamos hablando de limitar sus causales a la contratación de bienes y servicios en situaciones de urgencia o emergencia, cuando se realicen contrataciones en el extranjero, cuando existe un único proveedor de bienes o servicios que se requiere adquirir, y aquellas señaladas en el reglamento. Por lo tanto, estamos agotando de manera muy sustantiva la forma en que se realicen los contratos directos, ahora con una nueva denominación, que sería contratación de proveedor particular con publicidad. Un tercer componente, presidente, es que en caso de aplicar la causal de proveedor único, el organismo público deberá publicar en el sistema de información los antecedentes básicos del bien o servicio a adquirir y la identidad del proveedor. En caso que la contratación supere el umbral establecido para la utilización del procedimiento de compraje, previo a suscribir el contrato de la orden de compra, el organismo deberá publicar su intención de realizar este tipo de contrato, permitiendo que dentro de un plazo a determinar en el reglamento, por cierto, otros proveedores puedan solicitar que se realice un proceso competitivo. Bajo el umbral señalado, la publicación será posterior a la emisión de la orden de compra. Y finalmente, dentro de este punto, presidente, establecer que la causal del proveedor único solo procederá siempre que no exista otro bien o servicio de carácter sustituto u otra alternativa razonable que permita satisfacer de manera similar o equivalente la necesidad pública requerida. Por lo tanto, en este segundo ámbito, el primero que diríamos es la ampliación del alcance de la ley de compras públicas, esto del procedimiento de compra, también estaríamos avanzando. Ahora, otro componente dentro de esta dimensión, presidente, es precisar la causal de contratación de bienes y servicios en circunstancias de emergencia, para evitar que se genere el abuso en su implementación, ¿no? Esto seguramente lo hemos visto en el pasado y con esto estamos restringiendo, limitando la posibilidad de estos abusos.
También estaríamos disponibles, presidente, en el marco del trabajo que hemos hecho con sus asesores, establecer que Chile Compra deba monitorear el desarrollo de este procedimiento de contratación y dictar circulares vinculantes para los organismos de la administración. Son circulares vinculantes. Recordemos que hasta el momento de hoy Chile Compra no puede emitir instrucciones, son recomendaciones, en este caso sí son vinculantes, para velar por su correcta aplicación. Y además, presidente, modificar las definiciones del procedimiento especial de contratación y subasta inversa señalando sus objetivos en particular. Ahora, adicionalmente con esto, también estamos disponibles, presidente, a modificar el concepto de plan anual de compra y permitir con esto que Chile Compra pueda exigir su modificación a los organismos de la Administración del Estado, con el alcance que ya hemos definido, cuando se vulnere la ley de compras públicas sin que ello implique inmiscuirse en el mérito, la oportunidad o la conveniencia de las decisiones de compra de las entidades compradoras. Y finalmente, aumentar el umbral establecido para utilizar el procedimiento de compra ágil, lo que permitiría, por cierto, avanzar en una mayor cobertura. Y ya recordemos, presidente, que según lo que fuera aprobado en la Cámara de Diputados, compra ágil va a ser preferentemente para empresas de menor tamaño, tal como fue así establecido en la Comisión y luego en el Senado. Eso respecto a la segunda dimensión del trabajo presidente. Y en un tercer ámbito, es respecto de las normas de probidad y transparencia. Recordemos que este proyecto de ley tiene un capítulo completo dedicado a estas materias, lo que a nuestro juicio sin duda es un avance para avanzar en esa dirección. ¿Qué estaríamos disponibles, presidente? Es establecer de manera uniforme para la administración del Estado, los órganos con autonomía constitucional, el Banco Central, las empresas públicas, la prohibición de contratar para sus directivos, las sociedades de las que ellos participan directamente o como beneficiarios finales, o sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad, con la entidad de la que forman parte, por el periodo en que trabajen en ella y hasta 6 meses desde su definición. Por lo tanto, estamos haciendo mucho más exigente este componente, incluyendo organismos de carácter autónomo como el Banco Central y también las empresas. Un segundo elemento dentro de la dimensión de probidad y transparencia, presidente, es establecer la prohibición para contratar con el organismo en el que trabajen para los funcionarios que participen en los procesos de compra, las sociedades de las que estos participen directamente o como beneficiario final, y sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad, en este caso, o afinidad, por hasta 6 meses después de que abandonen sus funciones. Estos funcionarios, por cierto, deberán realizar, presidente, una declaración de patrimonio de interés y actualizarla semestralmente tal como ocurre con el resto de las autoridades del Ejecutivo. Otro componente dentro de la dimensión de probidad y transparencia es incorporar a los funcionarios señalados en el párrafo anterior, ya los habíamos identificado, y los funcionarios directivos de la Dirección de Compra y Contratación Pública al listado de personas fiscalizadas por la UAF. Adicionalmente, ampliar la inhabilidad para contratar con el Estado a los condenados por cohecho para aquellas empresas condenadas por este delito en el extranjero, extender a agentes públicos la obligación de declaración jurada de ausencia de conflicto de interés, establecer de una ficha de comprador público, que es algo que hoy día no existe, que permita a los proveedores conocer información sobre tiempos de pago, las demandas ante el Tribunal de Contratación Pública y cada organismo público. Recordemos que hay un compromiso que está establecido de avanzar en un pago de 80 días y poder consolidar esta información en una ficha de comprador público. También entrega información útil a los proveedores del Estado para tener una relación lo más simétrica posible y que pueda garantizar un trato justo en la relación entre comprador y proveedor. Adicionalmente, incorporar el principio de transparencia en el inciso final del artículo 6 de esta ley, prohibir que dos partes relacionadas puedan hacer ofertas en un mismo procedimiento de contratación. Esto es para evitar que dos empresas que tienen relación, porque pueden tener eventualmente el mismo propietario, estén compitiendo por el mismo proceso de licitación, lo que evidentemente puede favorecer cierta corrupción. Esto definitivamente queremos prohibirlo en el proceso de contratación pública. Y perfeccionar el registro de proveedores incorporando información sobre sus beneficiarios finales. Esta ha sido una discusión amplia que hemos tenido ya en el contexto de la ley de compras públicas y reconozcamos también, presidente, que ha sido discutido también en la ley de presupuesto con una nueva glosa que va a obligar al Ministerio de Hacienda a poder informar respecto a la implementación
de las medidas que ha establecido o las recomendaciones que ha establecido a estos efectos la OCDE sobre la definición de un registro general de proveedores finales en el Estado. Y seguimos avanzando. Eso respecto, presidente, de las normas de probidad y transparencia. Nosotros creemos que el trabajo con los asesores ha sido un trabajo intenso y que ha permitido avanzar en un perfeccionamiento de esta normativa, lo que creemos que también es una buena señal considerando los tiempos que corren y que nos permitirá fortalecer los procesos de probidad en el sistema de compras públicas. Ya voy casi terminando, presidente, la cuarta dimensión, sobre la cual nosotros también tenemos disponibles como ejecutivo para avanzar, son aquellas medidas que favorecen la participación de empresas de menor tamaño en el sistema de compras públicas. Respecto de eso, estamos disponibles para crear un título octavo en esta ley sobre promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el sistema de compras públicas, con un contenido similar al que voy a esbozar ahora a continuación. ¿No? Primero, establecer estrictamente como una de las funciones de la Dirección de Compras Públicas promover la participación de las pymes. Eso es algo que hoy día no está en la ley de la Dirección de Compras Públicas y nos parece extraordinariamente razonable que en coordinación con el Ministerio de Economía, con la Corfo, que son otros organismos que tienen una relación directa con el fomento y la promoción de las pymes en nuestro país, se pueda impulsar una articulación local para poder aumentar la participación de proveedores en el territorio o desde el territorio hacia los servicios que contratan. Un segundo componente dentro de este título octavo, presidente, sería establecer que no solo Chile Compra, sino que todos los órganos del Estado deban promover la participación de las empresas de menor tamaño y de proveedores locales en el sistema de compras públicas, lo que, por cierto, favorece la desconcentración en montos, cantidades de bienes y servicios adquiridos en todas las comunicaciones que se puedan hacer. Un siguiente componente, que también formaría parte de este título, es facultar a la Dirección de Compras Públicas para establecer en el registro de proveedores un sistema de tarificación diferenciado para empresas de menor tamaño. Eso también, a nuestro juicio, podría favorecer la participación activa de pymes en el sistema. También, presidente, y esto es algo que perfecciona aún más lo que ya se avanzó en la Cámara de Diputados, y es establecer que el procedimiento de compraje sea realizado con preferencia para empresas de menor tamaño y proveedores locales, salvo que existan menos de dos ofertas, por cierto, o el precio ofrecido por los proveedores no sea consistente con los precios de mercado. Recordemos que aquí siempre tenemos que lograr un equilibrio entre la participación activa de proveedores de menor tamaño con los precios que el mercado establece, porque finalmente la contratación de estos bienes y servicios va en directo beneficio de distintas instituciones o personas naturales que reciben esta posición del Estado, ¿no? Esto queda de manifiesto en tantas reparticiones públicas que realizan esto diariamente. Y luego, presidente, para facilitar la incorporación de las empresas de menor tamaño de nuestros proveedores, los diversos organismos públicos que mantengan dicha información, incluyendo el Servicio de Impuesto Interno, la Dirección del Trabajo, la Tesorería General de la República, deberán entregar la información necesaria a la Dirección de Compras y Contratación Pública, y esto va a permitir poder consolidar la información para mantener un registro activo y con toda la data actualizada que permita mantener una mejor relación siempre entre los proveedores y el sector público. Con la información anterior y considerando las categorías de tamaño que se establecían en la Ley 20.416, la información entregada por el Servicio de Impuesto Interno y sus beneficiarios finales, el registro de proveedores contendrá la información sobre si una empresa es o no de menor tamaño y por lo tanto podrá acceder o no a beneficios señalados presentes. La participación es, por cierto, una cuestión muy importante. Lo hicimos en este proyecto de ley con una consulta pública para poder avanzar en las herramientas que nos permitan perfeccionar el sistema, pero también queremos establecerlo, presidente, como una regla general. Es decir, cada vez que Chile Compra defina una directriz o se trabaja en algún reglamento o alguna instrucción que pueda afectar positiva o negativamente a la empresa de menor tamaño, por cierto, nosotros esperamos que sea siempre positivo, deberá realizarse una consulta pública para conocer la impresión de las empresas de menor tamaño. Esto entrega mayor legitimidad al proceso y también
transparencia y, por cierto, la información que necesitamos para implementar esta política. Ahora, y respecto a otras materias, presidente, para no extenderme demasiado, también hemos escuchado la necesidad de que, y esta es la quinta dimensión de la que hablábamos en la estructura de esta conversación, también hemos hablado de la necesidad de seguir fortaleciendo a la dirección de compras públicas y el proceso en general, ¿no? Y nosotros estamos disponibles, presidente, para aumentar el número de jueces del Tribunal de Contratación Pública, lo que haría más expedito y más ágil los procedimientos, pasando de 3 a 6 integrantes, lo que, por cierto, va a reducir los cuellos de botella en esta materia y acelerar el proceso, todos los procesos vinculados al archivo. También, presidente, estamos disponibles para crear causales de modificación de los contratos de adquisición y prestación de servicios, modificar las causales de extinción de los contratos, mejorar la regulación en la subcontratación y la contratación pública y suprimir el capítulo 8 que propone el proyecto de ley sobre el Consejo Asesor de Chile Compra. Hay una serie de otros elementos, presidente, pero me parece que por el momento es suficiente para demostrar la voluntad del Ejecutivo de poder avanzar en un perfeccionamiento de este proyecto de ley y, por cierto, una vez que ustedes se pudieran a bien, por supuesto, avanzar en la aprobación en general de este proyecto, nosotros nos podemos poner a trabajar junto con sus asesores en las mejores indicaciones que permitan consolidar un proyecto de ley que fortalezca el sistema de compras públicas, que mejore la calidad del gasto del Estado, que avance en probidad y, por sobre todo, que busque un último norte, que junto con la participación de empresas de menor tamaño, hacer que el Estado entregue cada vez más y mejores servicios a una ciudadanía que así lo exige. Eso es, presidente, y muchas gracias, José. Gracias, subsecretario. Entonces, le damos la palabra al asesor de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Valladares, que ha trabajado junto a los demás asesores en este tema. Gracias, senador. Bueno, nosotros como equipo asesor... Julio, que le cambiaron, porque el asesor era un antiguo asesor nuestro, Julio. Oye, bueno, nosotros trabajamos un equipo asesor que integraba el asesor de la senadora Aravena, José Tomás, más invitamos a expertos que expusieron durante el proceso de audiencia, como el dirigente de las pymes, Eduardo del Solar, y Trinidad Inostroza, que fue directora de Chile Compra. Entonces, ese era el equipo contraparte, entre comillas, de la comisión con el gobierno. Y como ustedes saben, nosotros presentamos del orden de más de 100 indicaciones al proyecto y las empaquetamos en función de los temas que había levantado el señor Contralor y, como resume el subsecretario, en los temas de ámbito de aplicación de la ley de compras públicas, en los procedimientos de compra, en las normas de probidad y transparencia que hay que introducirle al proyecto, estuvimos de acuerdo. Y lo que el subsecretario presentó es parte de un acta que ayer vimos con el equipo de Hacienda de lo que eran nuestros acuerdos, entendiendo que lo que teníamos que hacer en esta primera fase era titular el acuerdo y después íbamos a ver las indicaciones, entendiendo que íbamos a trabajar juntos las indicaciones para poder resolver algunas de las diferencias, ¿ya? Y podemos decir que por lo menos las preocupaciones que el Contralor planteó en su exposición han sido asumidas, han sido recogidas, incluso al detalle, porque después empezamos a ver que podíamos incorporar la indicación nuestra como planteada por el Ejecutivo. El segundo gran capítulo que importaba, como dijo el subsecretario, era el tema de cómo facilitamos realmente esto del acceso a las empresas de menor tamaño al sistema de compras públicas, y ahí acordamos también, como dijo el subsecretario, el que generar un mecanismo especial de compra ágil focalizado en las empresas de menor tamaño. Lo que está pendiente es definir cuál es el techo de las compras exclusivamente para las pequeñas empresas. Lo que hablamos nosotros es, hoy día están en 30 UTM las compras menores, nosotros planteamos subirla al doble, a 60 UTM. El subsecretario, como corresponde a una autoridad, no mencionó la cifra, pero yo lo quiero plantear porque es un tema que se conversó, que nosotros entendemos hay un cierto principio de acuerdo, y que vamos a afinar en función de los informes sobre el volumen de compra que significa dentro del aparato del Estado, porque eso implica cuántas compras, cuántas operaciones son menores a 60 UTM, qué porcentaje y eso lo íbamos a afinar en este trabajo de producción de las indicaciones.
Después también vimos una cuestión que es relevante, que tiene que ver con lo que nosotros hemos planteado en función de las indicaciones, que el sistema de compras públicas tiene que empezar a mirarse no solo como una relación de los servicios y el Ministerio de Hacienda, sino que como un ecosistema. Y por tanto es relevante el rol del Tribunal de Contratación Pública. Y aquí, en particular, la senadora Aravena planteó el punto del tribunal. El gobierno acoge aumentar el de 3 a 6, pero no cambia la situación contractual. Y por tanto siguen siendo jueces de part-time. Y lo que la senadora Aravena planteó, y nosotros planteando con el resto de los senadores, una petición común, es que ojalá el gobierno revisara esto y fuera tiempo completo, ¿ya? Para que efectivamente tuviéramos un poderoso sistema de resolución de controversia en el sistema, considerando que este es un sistema que está moviendo mínimo 13.000 millones de dólares al año, que son el 20% del presupuesto. El 20% del presupuesto en promedio está ligado a contrataciones públicas. Y también del punto de vista institucional, y me alegro que el subsecretario lo haya recalcado, igual que nosotros, está la voluntad de construir este registro de proveedores con beneficiarios finales, por tanto saber y extraer un conjunto de malas prácticas que se han ido ubicando en el sistema, en términos de que proveedores funcionan con distintos root, y de repente parece que como que estuvieran en competencia y en realidad no están en competencia. Entonces con un registro de beneficiarios finales vamos a tener esa información. Y lo más relevante del punto de vista de lo que señaló el Contralor, lo que sean las indicaciones de los señores senadores, es la limitación al trato directo, ¿ya? Y entonces, como se describió el subsecretario, creamos distintos capítulos para los tratos directos. Entonces, los tratos directos son para situaciones de emergencia, muy especiales, situaciones de emergencia. Pero en otros casos, cuando hay un proveedor único, vamos a recoger las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica, que es colocar el servicio que tiene que colocar qué es lo que es un proveedor único y esperar el resultado de la opinión del mercado si efectivamente es proveedor único, ¿ya? Entonces hay un conjunto de innovaciones en ese ámbito que son bien importantes, que está pendiente esto del Tribunal de Contratación Pública, si hay un gesto adicional ahora o en el transcurso cuando hagamos las indicaciones. Hay una cuestión que para nosotros es relevante, que el subsecretario no mencionó, que es que nosotros creemos en esta lógica de mayores controles sobre todo el sistema. Habíamos concordado el establecer que la Contraloría emita un informe anual con recomendaciones sobre lo que ha estado ocurriendo en el sistema. Esta ley es de principios de los 2000. Fue creciendo el sistema y nos ha costado bastante actualizar, y creemos que una buena práctica es que otros servicios opinen, y en este caso la Contraloría tiene un rol fiscalizador sobre el sistema, y nosotros planteamos en algunas de las indicaciones, pero naturalmente se requiere el patrocinio del Ejecutivo, que la Contraloría emita un informe anual en función de sus normativas, en función de instrucciones, con recomendaciones para un correcto ejercicio, recomendaciones, ajustes al proceso reglamentario, etcétera. Entonces, que la Contraloría tenga ojos sobre el sistema de compras públicas y pueda emitir informes, y que aquí nadie se sienta sorprendido cuando de repente no ocurren cosas complejas. Entendemos que eso es importante, en particular, lo conversamos ayer a partir de lo que ocurrió la semana pasada en el sistema de compras públicas. Una licitación fallida en el registro civil, compleja, digamos, y hubo un dictamen de la Contraloría que afecta a un ministro de Estado sobre una cuestión que ocurrió cuando él era alcalde. Entonces, tenemos que tener actualizado este tema, y hay como una conclusión del punto de vista técnico de que se requiere este informe externo, digamos. Hay otro tema que nosotros planteamos como asesores de la comisión, que quedó de estudiarse en el transcurso del tiempo, es que aquí, con todas estas indicaciones, estamos remodelando y estamos dando más tareas a Chile Compra. Y pareciera natural que como corolario de todos estos temas se requiere reforzar Chile Compra. Se requiere reforzar desde el punto de vista, por ejemplo, la tecnología, porque aquí se va a usar mucha data, ¿ya? Y por tanto hay que tener un proceso de actualización permanente de Chile Compra, como también de reforzamiento en materia de profesionales. Y es una materia que quedó ahí instalada en la mesa, sobre el cual el Ejecutivo no se pronunció, entendió que estudiarlo, tiene que conversarlo con la DIPRE,
y no es parte del acuerdo, pero es un punto que nosotros relevamos desde el punto de vista de que aquí estamos rediseñando una institución, le estamos dando nuevas tareas, le estamos dando un rol más activo y se requiere mayor inversión en tecnología y en personas. Y eso es básicamente lo que acordamos. Entonces, todo esto lo íbamos a traducir en un acta. Yo tengo el borrador del acta de ayer, no corre porque le hicimos cambio en la reunión de ayer, en el entendido de que se acogían parte importante de las preocupaciones de los senadores, que era la preocupación original de este trabajo, para votar en general, y en segundo lugar, que de acogerse a la idea de aprobar en general la comisión, hubiera un compromiso también refrendado como continuidad de este trabajo de que los temas de detalle, que es la redacción de indicaciones, la hiciéramos en conjunto, ¿ya? Como también señalamos, para transparencia de todo, en ese caso me tocó a mí señalarlo, es que si en aquellos temas en que no teníamos acuerdo, entonces nosotros manteníamos el criterio de tener las indicaciones, digamos, mantener nuestras indicaciones, porque las indicaciones formalmente están presentadas, ¿ya? Entonces hay que, eso es el resumen de lo que conversamos con el gobierno y en esta semana, digamos, de trabajo. Senadora Aravena. Presidente, primero pedir disculpas por mi retraso al inicio de la sesión y felicitar a ti y a todos los asesores por la exposición y por el trabajo, porque la verdad es que, en mi opinión, llegaron a muy buenos acuerdos. Este proyecto recoge prácticamente, o sea, todas las modificaciones de las que has nombrado, porque yo tengo el acta también borrador, tienen que ver con las observaciones que hicimos acá cuando fuimos escuchando cada uno de los expositores. O sea, enriqueció tal como yo creía el proyecto, y hay temas, como tú bien dices, que están casi, que es como el tema de los tribunales, que ya tenemos de 3 a 6, pero nos falta la posibilidad, por ejemplo, que ellos no tengan un trabajo part-time, que dada la relevancia que tendría el sistema de mercado público, como lo proyectamos se requeriría, ¿cierto?, de gente que esté permanentemente. Lo mismo también me parece que el tema del soporte tecnológico y el recurso humano, sin duda, en un sistema que pretende recoger más personas vinculadas, empresas vinculadas, dado que la micro y pequeña empresa tendrían un rol más relevante, también es un tema no menor. Así que yo agradecerte personalmente y a nombre de los senadores el trabajo, porque siento que aquí hay una negociación que se hizo que es muy positiva y que recoge gran parte de lo que nosotros habíamos observado. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero felicitar el trabajo realizado por los asesores de los senadores, y agradecer la disposición del gobierno para acoger estas propuestas que entiendo que debieran ser trabajadas cuando se discute en particular el proyecto con la presentación de indicaciones, pero sin duda que hay un avance significativo respecto de la redacción original del proyecto. Bueno, y en su momento tendremos que presentar estas indicaciones y discutirla en su mérito. Pero creo que este acuerdo es una muy buena base para el perfeccionamiento del proyecto y los pasos sucesivos. Así que, insisto, felicitaciones a los asesores y agradecemos también la disposición del subsecretario y sus equipos. Y debiéramos votar en general el proyecto. Así que, secretario, se abre la votación. Entonces el presidente pone en votación este proyecto relacionado con compras públicas. Senador José Miguel Durana. A favor, señor secretario. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor, y se me había olvidado dar las gracias al subsecretario y su equipo por la disposición, como siempre, y la apertura para poder mejorar este proyecto con nuestros aportes. Muchas gracias. Senador Jorge Pizarro. Yo voy a votar a favor y le vamos a pedir al subsecretario que ponga los recursos que necesitamos para fortalecer el sistema de compras públicas. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, aprobado en general por unanimidad, presidente. He aprobado el proyecto por unanimidad en general. Entonces, respecto a la metodología, tiene que ir a sala para la votación en general y ahí se debería abrir el plazo para las indicaciones. Así es. La pregunta es, cuando se vote en sala, en caso de que se apruebe en sala, ¿cuál sería un plazo prudente para la presentación de indicaciones? ¿3, 4 semanas? ¿Ah? ¿2 semanas? Perdón. Le propusimos al gobierno de que
fijáramos un día de la semana a trabajar ya desde ya. O sea, a partir desde el viernes, trabajar los viernes y ir avanzando porque hay que redactarla. Nosotros ya, muchas de las indicaciones nosotros ya las tenemos propuestas y ellos tienen que pronunciarse sobre si... Entonces, subsecretario, lo que proponemos es que se empiecen a trabajar las indicaciones desde ya, independientemente de que no sabemos cuándo se va a votar en sala este proyecto. Y cuando se vote en sala, ahí evaluamos si se abre un plazo de 1 o 2 semanas adicionales. Porque además tiene que permitirse que todos los senadores presenten indicaciones, no solo los integrantes de la comisión. Senador Pizarro. Sí, presidente, lo que pasa es que sería bueno que el Ejecutivo le ponga urgencia, el máximo de urgencia, porque estamos con una tabla bien pesada. Entonces, como sé que este es un proyecto además urgente y muy necesario para los efectos de poder colocarlo rápido en la tabla, la próxima semana, ojalá, que le ponga la urgencia necesaria. Bueno, el senador Pizarro, que además es vicepresidente de la corporación y por tanto ve el tema de la urgencia en sala, lo que está solicitando es que el gobierno le ponga la urgencia necesaria para que se discuta, para que se vote la próxima semana en sala. Perfecto, entonces, de esta forma, despachamos el proyecto y daríamos por concluido el primer punto de la tabla. El segundo punto de la tabla corresponde a otro proyecto de ley que es una moción parlamentaria. Y yo voy a partir dando la palabra, primero al secretario y después a la diputada Cid, que además aprovechamos y la felicitamos por su reelección como diputada por los próximos 4 años. Así que le deseamos el mayor de los éxitos en las tareas en las que va a continuar por un nuevo mandato parlamentario. Entonces, primero le da la palabra al secretario y después a la diputada Cid. Gracias, señor presidente. Me corresponde hacer una relación de este proyecto. La materia es modificar la ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, para hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueño de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados para las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en las condiciones que indican. Los objetivos fundamentales son establecer la responsabilidad solidaria de la empresa principal o dueña de la obra o faena respecto del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en el evento que la empresa contratista o subcontratista no acredite oportunamente el pago íntegro de dichos bienes o servicios. Esta responsabilidad no alcanza a las empresas públicas o a aquellas donde el Estado tuviera participación. Respecto de su origen, es un proyecto originado en moción de la diputada señora Sofía Cid, pero también de las diputadas señora Catalina del Real y Camila Flores, y de los diputados señores Berguer, Bernales, Castro, Galleguillos, Jürgensen, Mellado y Naranjo. Está en segundo trámite constitucional para primer informe. Respecto de el inicio de su tramitación fue el 15 de enero de este año, y la Cámara dio su aprobación al proyecto el 30 de junio del 2021. La Cámara, la Sala del Senado dispuso que este proyecto fuera conocido por la Comisión de Economía. El proyecto no tiene urgencia, tampoco tiene normas de carácter especial. Y finalmente, destacar que en la Cámara de Diputados el proyecto fue votado en general y en particular a la vez, con un resultado de 136 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado por unanimidad. Gracias. Diputada Cid tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. También saludar a Carmen Gloria, al senador Durana, Pizarro y a quienes están aquí en esta sala. La verdad que dentro de las emociones de haber ganado la reelección el domingo, quiero contarles que este proyecto para mí tiene mucho corazón. Yo fui seremi de Economía en el primer gobierno del presidente Piñera el año 2010, y dentro de esa misma línea, y siendo Atacama una región privilegiada en términos de sol, se empezaron a generar muchos proyectos fotovoltaicos. Y en esa misma línea, como seremi de Economía, me llamaban muchas personas, muchas empresas locales, micro y pequeñas empresarios de la región de Atacama, que me decían, ¿sabes qué? Terminó el proyecto, la empresa que nos contrató cerró, se fue y no nos pagó. Y cuando vamos a la empresa grande que es dueña del proyecto, que son transmisoras, que son personas generadoras de energía, me dicen, ¿sabe qué? En realidad nosotros no tenemos nada que hacer.
Como Seremi también pregunté dentro del gobierno, bueno, sabes que aquí el gobierno no puede hacer nada, es entre privados, y lamentablemente no se pudo hacer nada, y muchas veces sí uno logró conversar con las empresas contratistas. ¿Y qué hacían ellas? Citaban a todos estos proveedores y le decían, ¿sabe qué? Ya, a usted yo le debo 100 millones, mañana en la notaría le pago 20, firmamos al tiro un contrato y no hay más problema. ¿Qué hacía el pequeño? Iba, recibía los 20 millones y firmaba y se acababan todos los problemas con la empresa contratista. Muchas empresas contratistas en esta misma línea, por lo menos en mi región, son italianas, son españolas y se generan solamente para ese proyecto. Inclusive, ese ya es un tema que hay que también abordar, muchas veces contrataban personas extranjeras, las traían por 6 meses a Chile y también habían problemas, digamos, en términos laborales de no cumplimiento de la ley. Fue pasando el tiempo, asumí como consejera regional, como consejera seguí escuchando lo mismo, siempre abocado al tema de energías renovables no convencionales, y cuando llegué al Congreso, en la Comisión de Minería, cuando formaba parte de la Comisión de Minería y Energía, tuvimos la presencia de muchos emprendedores, de pequeños empresarios, los cuales tuvieron un problema muy grande con Interchile, que fue la empresa intermediaria que contrataron para generar la conexión del SIN con el SIC. Y eso en cada región, yo me imagino que cada uno de ustedes lo vivió en su territorio, fueron dejando deudas y no pagando. Y pasó lo mismo que les cuento a ustedes. Llegó un momento en que la empresa desapareció, estas personas llegaron a la autoridad le decía, este es un problema entre privados, los tuvimos muchas veces en el Congreso, ahí hubo un par de conversaciones y se logró algo de pago, pero en las mismas condiciones. Oiga, yo le debo 100, le pago 20, quedamos arreglados. Ahora nuevamente seguimos en la misma línea y lo presenté en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, como bien decía aquí el secretario, fue una moción muy transversal, colegas de Renovación, de la UDI, Jaime Naranjo, Bernales, y lo empezamos a tramitar. Al principio... Bueno, al principio de toda esta historia, yo me quise basar... Sí, en realidad no fue tan ágil en economía. Bueno, en esa misma dirección, contarles que hace un tiempo atrás, yo creo que todos van a recordar, que pasaba lo mismo con el pago de las cotizaciones y de los sueldos. Cuando se generó esto de los intermediarios, a nosotros nos pasaba mucho con el tema de la fruta. Las empresas agrícolas contrataban una subcontratista y esta a su vez contrataba la mano de obra, terminaba la época de poda, la época de cosecha, y desaparecía esta intermediaria y no se pagaban las cotizaciones y se generó una ley que va de la mano con la ley del trabajo, en la cual se hacía solidaria la empresa grande del pago de estas cotizaciones y sueldos. Yo en base a eso presenté algo en la misma línea, pero que tuviera que ver con el pago de bienes y servicios de bienes a las empresas más pequeñas. Eso es más o menos como la historia. También dentro de todo este proceso hay muchas personas. Blanca Zapata pidió la posibilidad de venir a exponer. Ella es una empresaria de Antofagasta, la cual la tienen totalmente quebrada y no se ha podido conseguir nada. Ella va a exponer su proceso, también está Oscar Plaza, ellos también expusieron en la Comisión de Economía. En esa misma línea, como les decía yo, el problema es que hoy día las empresas dueñas del proyecto, las empresas grandes, que son las contratantes, hacen un proceso y eligen una empresa contratista o subcontratista, la cual se hace cargo, digamos, de la construcción del proyecto y tiene el trato con los micro y pequeños empresarios que muchas veces son locales, ya que son alimentación, transporte, maquinaria pesada, todo ese tipo de traslado. Y cuando no se paga, la empresa queda libre. Entonces, lo que quiere este proyecto, por lo menos el espíritu de este proyecto, lo cual se lo presento a ustedes y obviamente se va a revisar con el Ejecutivo y seguramente van a colocar modificaciones, es que la empresa dueña del proyecto, al no cumplirse el pago a 30 días, primero la empresa grande va a tener que periódicamente, mensualmente, estar recibiendo informes de la empresa contratista, en la cual ella informe mensualmente los pagos de bienes y servicios a las empresas más pequeñas. En esa presentación donde ellas no cumplan la ley del pago a 30 días, la empresa mandante va a tener la posibilidad de retener las platas, inclusive hacer el pago directo a las pequeñas empresas, ¿ya? Eso es como la parte como importante del proyecto.
También, en la misma línea, si existen casos judiciales y son sancionadas estas subcontratistas, durante un año no van a poder tener trato con empresas del Estado, que esa es como también un poquito de presión. Yo más que nada quiero que por fin apoyemos a las pymes. Hemos estado trabajando, ustedes acá en el Senado, nosotros en la Cámara. Durante todo el proceso de pandemia ha sido súper importante el apoyo que se le ha dado a ellas, pero también nosotros creo que en esto tenemos que colocarnos la mano en el corazón y tener la posibilidad de avanzar y de poder buscar la fórmula que sea correcta, ¿ya? Porque, claro, esta es una idea, es una propuesta, se aprobó unánimemente en la Cámara. Yo quiero que avance y por lo mismo estoy súper llana a las opiniones de ustedes y sé que hacer modificaciones también, pero pedir que esto sea ágil, yo sé que no tiene ningún tipo de urgencia, pero también sé que depende mucho de la voluntad de ustedes también y espero contar con ella para que avancemos en este proyecto. Eso más o menos, presidente, lo que yo les quería exponer. Estoy abierta a las consultas, a las preguntas y ver cómo podemos avanzar en esto. Tengo una consulta. ¿Es efectivo que en esta complejidad que tú nos has descrito muy bien y que es preocupante y también se da muchísimo en otras regiones con otros rubros, por ejemplo el tema de, así es, con muchos y caminos y temas de subcontratistas de la madera también, etcétera, y la fruta? El Ministerio de Energía, específicamente para lo que tuvo que ver con Interchile, ¿tuvo algún grado de mediación? ¿Tuvo algún rol en este proceso? Y si es así, quizás sería bueno escucharlos también. Eso solamente. Mira, en ese proceso la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, jugó un rol muy importante. Yo creo que ella se la jugó más allá de su cargo y logró llegar a un consenso con la empresa dueña del proyecto y logró algunos pagos. Con el ministro actual ha sido muy difícil, debo decirlo. Yo he tratado de conversar mucho con el subsecretario ha sido súper amable, también ha hecho un par de gestiones, pero es bastante complejo para el Ejecutivo ponerse en esta situación, porque no es algo que les corresponde y es más, y además no deberían hacerlo. Entonces, es lo que pasa, por eso este proyecto, porque hoy día cuando la empresa, la micro y pequeña empresa, el emprendedor, quiere solicitar ayuda, no tiene a quién pedirle ayuda, excepto irse en una acción judicial. La acción judicial implica costos y además esta intermediaria, esta empresa subcontratista o contratista, muchas veces se crea para el proyecto. Entonces, cuando ya van a hacer la denuncia, van a hacer el reclamo, van a hacer la acción judicial, la empresa ya no existe. Entonces, en esa misma línea yo quiero que busquemos la fórmula de que ellos reciban su pago, porque además no es que tú vendas un auto y lo puedas ir a retirar y te lo lleves de vuelta a tu casa. Tú estás entregando traslado, no te lo pueden devolver. Alimentación, no te la pueden devolver. Y así un montón de cosas. Movimiento de tierra, si tú vas y haces el movimiento de tierra y terminas, no te pueden devolver todo lo que hiciste. Y eso va de la mano también con la generación de empleo y que ellos también le puedan cumplir a sus trabajadores. Entonces, en esa línea, senadora, claro, han tenido buena disposición la ex ministra, el subsecretario, pero de verdad no les corresponde y es súper complejo que estén interviniendo. Senador Durana. Presidente, bueno, obviamente que creo que este es un proyecto que sufren en especial las regiones, todas, ya sea con fondos públicos o con recursos privados, pero en general, en especial las que más dentro de las regiones son las comunas rurales, porque cuesta que finalmente llegue la inversión y no se calcula lo que significa llegar a una comuna rural o a una región. Ahora, tal como lo ha manifestado la diputada, aquí estamos frente a una inversión con recursos privados sobre un eje que es bien específico, como son las energías renovables, que generalmente se construyen sobre la base de un mandante. ¿Cómo va a conversar ese proyecto también con el mandante? Porque generalmente nadie construye plantas fotovoltaicas si no están dirigidas a una compañía minera específica, por lo menos así es en la región de Arequipa y Parinacota. Los paneles fotovoltaicos se construyeron a una empresa porque en general
no estamos hablando de paneles que sería el ideal. Poco a poco se ha ido conectando en que cada uno hace su propia inversión y conversa con el net metering y aprovecha las dos instancias, tanto energía renovable como la energía convencional, pero me imagino que este proyecto está focalizado fundamentalmente a grandes empresas que son las que contratan finalmente a... Claro, pero está, no sé, Interchile, quien regula, está la empresa, la compañía, ya sea en español e italiano, etcétera, y posteriormente está la empresa mandante, que es la que sí está en la región, porque es la que va a recibir los beneficios. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver bien, conversarlo y tratar de ajustar el proyecto. El gobierno dice que no estaba muy preparado para ver el proyecto hoy día, pero yo lo que sugeriría, presidente, es que en conjunto con la diputada pudiésemos definir algunos invitados para el análisis de este proyecto. Yo al menos, si me da un tiempo, pero lo voy a manifestar, creo que sería importante que esté ACERA. ACERA es la Asociación de Energías Renovables en Chile. También podría proponer un par de invitados más, obviamente el Ministerio de Energía, que debiese estar también. ¿Y quiénes son los mandantes de energías renovables? Fundamentalmente son las compañías mineras, por lo tanto podríamos invitar a organizaciones mineras, de tal manera de poder generar un proyecto que creo que nos va a servir para todo. Para todo, porque en las regiones en general, y lo conversaba mientras exponía la diputada, los mismos convenios marcos. Los convenios marcos se los gana alguien en Punta Arenas, el trabajo se hace en Atacama o en Arica, el de Punta Arenas simplemente no calculó bien los costos, adoró el trabajo en una cosa tan simple y fueron las pymes de la región las que quedaron abandonadas. Así es que yo, presidente, formalmente solicito que usted pueda determinar un periodo de audiencia, de tal manera de que nosotros podamos proponer los nombres y, por supuesto, también los autores del proyecto así lo hagan. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo tengo entendido que el gobierno tiene algunas aprensiones con el proyecto. No me queda claro, porque no he hablado en detalle con las autoridades, si es que es una objeción al proyecto en su conjunto o perfeccionamiento específico. Entonces, lo que propongo es lo siguiente, que para la audiencia de la próxima semana, sí, hagamos llegar al secretario lo antes posible nombres de posibles invitados y que partamos con una intervención del Ministerio de Economía para que fije la postura del gobierno sobre esta materia. ¿Les parece? Este es un proyecto de artículo único, ¿no? Sí. Entonces se puede en general y en particular a la vez. ¿Y la señora Zapata también, presidente? Sí, la señora Zapata que pide audiencia. No sé si que va a venir, pero lo vamos a contactar por Zoom. Sí, senador Pizarro. Sí, presidente. Yo quería hacer una consulta, pero antes un comentario, porque no centremos el proyecto en lo que pueda ser la realidad de 1, 2, 3 o 5 empresas o proyectos vinculados sobre todo al tema de las energías renovables, porque se le hace un daño inconmensurable al sector cuando uno generaliza, y aquí tenemos casos que se producen, pero en mi región nosotros tenemos una cantidad de proyectos muy grande y tenemos muy pocos casos, tal vez excepciones, donde se genera esta situación. Entonces, yo pediría que nos refiriéramos en general, no a un sector, menos a ese sector que es uno de los potenciales de crecimiento de nuestro país y necesario por lo demás. Esa es una cosa. La segunda es que, por lo que estoy entendiendo, esto, ¿por qué no está considerado ningún tema laboral, previsional, que tenga relación con la... o está considerado? Ya existe, ya se hizo modificación a la ley del trabajo. Sí, lo que pasa es que se hizo, pero tú tocaste dos situaciones que son bien especiales en este sector de la industria. Una es que nosotros hasta hace un tiempo no teníamos mucha gente especializada en la mantención o en la instalación de los equipos. Sí.
y venía gente, en el caso de la región nuestra, venía gente de Polonia, que eran especialistas, los traían. Y claro, y hay una situación especial, eso es cierto, que no necesariamente está contemplada en la legislación nacional, pero ahí la responsabilidad que se establece con todos los subcontratistas en la ley es que las empresas que contratan, porque el que queda debiendo o el que no paga en definitiva es el subcontratista que contrata a la persona, y el que queda debiendo es él. Otra cosa es que esté ligado con la empresa madre, o la grande, la que lo contrató. Pero estaba haciendo la consulta, si está contemplado y no se van a producir dificultades ahí, perfecto. Pero esos son los dos comentarios que quería hacer, presidente. Aquí, por lo menos, la intención y el espíritu de esta moción parlamentaria es que busquemos en conjunto la mejor solución que permita que, además, cuando una empresa pequeña presta servicios y entrega bienes, tenga la seguridad que alguien le va a pagar. Yo lo que les expuse desde mi periodo como Seremi de Economía, estoy hablando del año 2010, estamos ya 11 años y seguimos con lo mismo. Yo creo que hay que, en el fondo, buscar una solución, así como en su minuto se hizo y se analizó y se buscó la mejor fórmula para hacerlo en términos del pago de las cotizaciones y los sueldos. Yo creo que deberíamos ir en esa misma línea, obviamente con las leyes que corresponden, que aquí se modificaron, que una es de las que rige para las empresas de menor tamaño y la otra que es el pago a 30 días. Yo de verdad pedirle todo el apoyo, yo estoy súper llana a trabajarlo con el Ejecutivo. Me imagino yo que obviamente los expertos en términos legales han ido más en el fondo y seguramente están buscando algo que sea preciso, pero sí, yo creo que tenemos que buscarle solución al problema, ya sea esta, sea modificándola, pero yo les digo, esta historia que vengo contando yo ya llevamos 10 años y cada uno de ustedes en su región va a tener, si no es este rubro, otro, como decía el senador Pizarro, no estigmatizar un rubro en específico, porque pasa mucho también con la construcción de viviendas sociales, que al final, claro, como el Estado es el que está pagando, se llega y al final se buscan arreglos y todo, pero en definitiva también pasa en otros rubros. Colegas decían en construcción de puentes, en construcciones específicas. Entonces, pedirle a ustedes como Comisión de Economía del Senado que podamos revisar este proyecto, hacerlo avanzar. Yo me voy a reunir con el ministro de Economía y súper llana a poder hacer alguna modificación, pero sí voy a seguir luchando para que esto salga, porque creo que es súper necesario. Perfecto, entonces hacemos llegar al secretario los invitados y por cierto que el gobierno fija una postura en la sesión siguiente. No sé si tenemos alguna urgencia de proyectos pendientes. Sí, no, pero fuera de eso, porque eso tiene que pasar por sala. ¿Algún otro proyecto que tengamos que ver en la comisión que tenga urgencia, que pudiera impedir que este proyecto se vea? No, perfecto, entonces lo ponemos en tabla para la próxima semana. Senadora Aravena. Sí, presidente, como ha sido muy ágil esta comisión, recordar que hay dos boletines, el 14.481 y el 14.144, los dos rayas 03, que dicen relación con pequeños proyectos que aprobamos este año para modificar la Ley General de Cooperativas. Sí, eso le iba a plantear. Yo puedo hacer un oficio, pero yo creo que sería bueno que la comisión, y en este caso... bueno, tenemos acá al vicepresidente, no sé si se recuerdan, pero eran cuatro modificaciones a la ley que eran muy simples, que había acuerdo con el Ejecutivo, que hoy día estaban entrampando, digamos, la ley, y por otro lado, lo que planteó la senadora Carvajal, si mal no se recuerda, que había quedado un vacío ahí y había una situación de montos que lo modificamos. Son cosas pequeñas que se podrían tratar en sala muy rápido, pero que van a beneficiar a las cooperativas en Chile, entonces... Eso. Vamos a ver si la reunión de comité se puede poner en tabla porque son de fácil despacho. Fueron aprobados unánimemente. El primero es de corrección formal. Exacto. Y el segundo establece una sanción a las cooperativas más pequeñas porque había un problema de que no había ninguna herramienta para asegurar que se cumpliera la ley, independientemente de que la sanción es más baja, por razones obvias. Entonces vamos a ver si se puede poner en tabla. Pero tenemos un tema pendiente, que es el de los servicios básicos. Entonces yo creo que nosotros en la próxima sesión deberíamos citar a los ministros de Obras Públicas y Energía para abordar este tema. Ya. Para que hagan el informe respectivo. Estamos hablando de la ley que prohibió el corte del suministro de los servicios básicos y que permitió la repactación sin cobro de multa, interés o gastos asociados, y que ha significado que en algunos casos ha aumentado la deuda de manera significativa. Va a haber problemas para que los deudores se pongan al día.
una vez concluyó la vigencia de esta ley, el plazo de no corte vence el 31 de diciembre. Entonces, la idea es que abordáramos este tema. Bueno, veamos el tiro, pero debería ser a más tardar la próxima sesión, si esto es un tema urgente. Senador Durán, ¿nos quiere decir algo sobre este punto? Sí, sobre lo mismo, quisiera ver si formalmente podemos hacer un oficio a las empresas tanto de agua, luz y gas de red, para que envíen, no sé si se podrá, que se pueda oficiar para que ellos puedan, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Registro Social de Hogares, poder efectivamente cruzar la información de las personas que están en deuda. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, nosotros para avanzar, porque no nos queda mucho tiempo, vamos a tener que fijar un corte en el registro social de hogares, si esto va a ser al 40, al 60, o al 70, o al 80, o como es el IFE. Y desde esa mirada, poder avanzar mucho más rápido, porque diciembre se nos va a ir con una velocidad y nos vamos a encontrar con el 31 de diciembre a puertas. Entonces, por lo tanto, no sé si será posible, pero que se pueda cruzar esa información, presidente. Sí, el oficio de la superintendencia. Tanto de energía Y de servicio sanitario. Pregunta, ¿pero cuál es la propuesta específica? ¿Qué es lo que habría que consultar? Básicamente hacer el cruce con desarrollo social y poder determinar de la cantidad de personas que hoy día están con porosidad, cuántos están en el registro social de hogar y cuántos no. Y el grado de vulnerabilidad que pueda tener ese grupo familiar. Yo creo que esa información por primera vez hoy día debe ser mucho más completa. Más rápido de obtener. Y mucho más rápido de obtener porque ha sido parte del IFE. Perdón, yo creo que desarrollo social es el indicado, porque desarrollo social no le puede entregar información. Mi duda es la siguiente, es si mi duda es la siguiente, es si la superintendencia respectiva tiene la información desagregada por deudor, o solo tienen la información o por RUT, la tienen RUT. O sea, la empresa le entrega a la superintendencia el informe. Sí. O reunificado, Enrico, porque el rigor. Bueno, preguntemos. A ver, propongo lo siguiente: que acordemos enviar el oficio y nos contestarán si tienen la información. Si no la tienen, nos dirán que no nomás. Pero efectivamente, a quien nosotros le podemos requerir la información es a las entidades públicas, no a las empresas privadas. Porque nuestra eficacia. Entonces, en este caso es Ministerio de Desarrollo Social, pero y a las superintendencias. Eso. Y que hagan el cruce respectivo, porque probablemente cada uno tiene información distinta. Uno puede tener la información de los deudores y otro tiene la información de los que están en el registro social de hogar y habría que cruzar esa base de datos. Perfecto, entonces, ¿acordamos enviar esos oficios? Acordado. Senadora Aravena. Solamente, presidente, que quizás para enero, no ahora, porque ya tenemos hartas cosas, hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto al tema del gas, que yo creo que sería interesante que esta comisión pudiera invitarlos y que, porque claro, uno ha visto las noticias, ha leído algunas publicaciones de prensa, pero creo que dada la labor que cumplimos como comisión, hoy día en las noticias aparece, cierto, que los alcaldes están solicitando una autorización a la Contraloría para ser ellos mismos los distribuidores de gas y disminuir un poco el costo a la familia. Entonces me parece que es un tema que nosotros como Comisión de Economía pudiéramos ver antes que termine, digamos, el periodo legislativo de este año y quizás en enero poder verlo. No sé si le parece al resto de la comisión, pero creo que es un tema importante. Hay una comisión investigadora en la Cámara, Sofía, ¿Perdón? sobre el tema de los sobreprecios del gas. No sé. La comisión investigadora no funcionaba este periodo. Ya, pero la propuesta específica Es invitarlos, sí, invitar a la Fiscalía. Sí, porque es es un tema muy relevante y se lo digo porque en el sur el consumo de gas es la alternativa. Que pudieran hacer una presentación.
vamos a ver la agenda. Y yo quisiera, bueno, para otro tema que no tiene nada que ver, pero esto es una noticia antigua, pero el tema lo abordamos en su momento en la comisión, que tiene que ver con la denuncia que hizo Guillermo Patillo respecto de la alteración de los datos del INE. Sí. Y las explicaciones que en su momento se dieron eran muy insatisfactorias por parte del director del INE. El ministro de aquel entonces fue mucho más prudente en sus declaraciones, pero se terminó destruyendo el prestigio de profesionales de larga data del servicio, y de hecho han ganado los juicios respectivos. Y lo último es el ex jefe de precios del INE, esto se lo publicó en el Mercurio hace un par de semanas atrás, logra indemnización de 40 millones de pesos. Con esto se cierra el último capítulo que se mantenía abierto en este bullado episodio que fue anunciado por el ex director Guillermo Patillo sobre una eventual manipulación del indicador. Y aquí lo que se hizo fue una denuncia por parte de la autoridad de que se habían manipulado en los profesionales del INE en los indicadores. Y cuando nosotros tuvimos la sesión respectiva, y me acuerdo que tuvimos una controversia entre los senadores, nos parecía que el denunciante que no tenía idea de cómo funcionaba este sistema. Porque efectivamente cuando habían presos que estaban en un rango fuera de lo normal, entonces había un validador que los iba dejando fuera porque probablemente esto se habría anotado mal, etcétera, etcétera. Y producto de eso se hizo una denuncia criminal, destruyendo el prestigio de destacados profesionales del Instituto Nacional de Estadística, por una autoridad designada por el presidente Piñera. Denunció a quienes venían trabajando por décadas en una institución que goza de un enorme prestigio no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica y en el mundo. Y yo, ¿por qué lo digo? Porque me acuerdo que el ministro, en su momento, fue mucho más prudente en sus declaraciones. Fue mucho más prudente. Aquí se hizo un punto de prensa, se denunció, no sé qué más, y el ministro fue más prudente. Y el ministro fue citado a la comisión y y aquí fue mucho más prudente. Después tuvo el ministro Fontaine, que también fue muy prudente y fue mucho, no, le quitó el piso en los hechos, elegantemente, a esta famosa denuncia que ha hecho el señor Guillermo Patillo. Entonces yo hago mención de esto, porque se termina destruyendo el prestigio de funcionarios públicos de carrera, con una facilidad enorme, por un efecto comunicacional de hacer una denuncia a la rápida, sin sustento. Y yo quería mencionar este punto, porque creo que todos los profesionales del INE merecen nuestro respeto y encuentro lamentable que se haya puesto en tela de juicio su profesionalismo. Dicho lo anterior, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a abordar todos estos temas. Yo entiendo que está el tema de... Sí, adelante. Yo creo que es súper importante, tal vez voy a decir algo que no es tan correcto. Yo creo que hay que avanzar en la autonomía del INE. Yo sé que igual hay temas tal vez políticos de por medio, pero yo creo que tiene que ser una institución como el Banco Central. Chile ha logrado tener un INE súper respetado, pero el hecho de, al cambiar de gobierno, cambiar la cabeza del INE en una forma más política, desde mi punto de vista súper personal, creo que es importante avanzar en la autonomía. Yo creo que igual hay que darle una vuelta. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Entonces, ¿sí hay un proyecto? Hay un proyecto de la administración anterior de la presidenta Bachelet que despachó esta Comisión de Economía en esa gestión y que quedó trancado desde 2018 en la Comisión de Hacienda, que plantea una nueva gobernanza al INE, que le da más autonomía, pero con un consejo estadístico nombrado por el mismo Senado. Sí, pero aquí quien habría cometido el error fue el denunciante, que es la autoridad designada de confianza del presidente de la República, para decir las cosas como son, porque los funcionarios del INE estaban haciendo su pega. Lo que pasa es que el denunciante no sabía cómo operaba, no entendía. Cuando le pedimos aquí que nos explicara, me acuerdo, él no tenía idea cómo funcionaba esto. En fin, bueno. Pasemos al tema de cómo vamos a ver todo esto. Tenemos el tema de la sesión con los ministros, este proyecto de ley, y el informe de la Fiscalía que ha pedido la senadora Aravena. Yo partiría por la sesión con los ministros porque estamos contra el tiempo. Creo que es un tema urgente. Entonces, no sé si será posible que la próxima semana los citemos desde ya. Perfecto. Sí, pero no llegaron. Pues. Ya. Entonces, la sesión del próximo martes, citados los ministros para hablar del tema de servicios básicos. En la sesión siguiente podríamos ver el proyecto de ley que se ha visto ahora, también con... ¿El miércoles? si hay disposición... Lo que pasa es que yo tengo un problema Sí. Sí.
Y en esa misma sesión podríamos recibir durante unos media hora el informe de la Fiscalía. En la misma sesión. Sí, del proyecto de ley, de la audiencia. ¿Les parece? Entonces queda citado el ministro para la próxima semana. Perfecto. No sé si hay otro tema pendiente de la comisión. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stop.